Bueno, la verdad del cielo tiene componentes muy amplios para poder abordarla, pero pienso que podemos comenzar por el más fundamental, y es que del cielo, de acuerdo a múltiples registros bibliográficos de civilizaciones antiguas y también de contactos extraterrenos, han venido unos hombres, unas mujeres, y han traído información que no procede de absolutamente ninguna fuente, ni tiene comparación con ninguna fuente de la Tierra. Dicho de otra manera, del cielo han venido muchas naves voladoras a traernos conocimientos acá. Eso significa, como también lo he mencionado posiblemente aquí en tu programa, el fenómeno OVNI no es nada nuevo, no es un asunto de esta generación ni de la pasada, es un asunto de miles de años atrás. Y estos libros que hemos mencionado aquí, como el libro de Enoch o el libro de Daniel, o los mismos testamentos que tienen 2000, 5000, 10.000, 12.000 años, ya hablan de estos dioses del cielo. También tenemos el Mahabharata de la India, tenemos de igual manera el Popol Vuh de los mayas, y tenemos el poema de Gilgamesh, y tenemos otros tantos referentes que nos dicen que del cielo vinieron naves voladoras y sus tripulantes trajeron conocimientos. Resulta que ahí en la conferencia yo le hablé a toda la gente de qué conocimientos trajeron. Y le dije a las personas, lo que pasa es que el fenómeno OVNI no es un asunto de ver naves y tomarle fotos. Tampoco es un asunto de si estos ovnis son amistosos o no, para yo tener algo que contarle a mi familia, a mis hijos, de que me contactaron, me visitaron, y volverme algo así como un personaje famoso y especial porque fui seleccionado para tener un avistamiento o que me llevaran a dar un paseo en una nave voladora. Infortunadamente, la humanidad ha sido víctima de esa clase de contacto extraterrestre que sí ha sido frecuente a lo largo de la historia. Pero resulta que la verdad del cielo no tiene relación con ese tipo de fenómeno. Más bien, siendo que ha habido contacto, este ha sido para entregar un saber, para decirle al hombre cuál es el camino que se trazó para su espíritu y por lo cual fue creado y sembrado en este planeta. Vinieron para hablarles del Dios. Es impresionante que la gente en este momento se esté dando cuenta de esto. Extraterrestres vinieron a hablar de Dios a la Tierra. Y es exactamente así. Pero quitemos la palabra extraterrestre, hablemos de hombres y de humanidades de otras civilizaciones, de otros mundos que tienen superior cultura, superior conciencia y un gran conocimiento de la realidad del universo. Vinieron aquí a mostrarle al hombre esa realidad por medio de un saber que le pudiera conducir hacia lo que tanto anhelamos. ¿Por qué hay 4.500 religiones en el planeta Tierra? Sencillo, porque la gente necesita buscar a Dios. Y hay un panteón de religiones que le ofrecen respuestas, pero posiblemente no han sido eficaces a la hora de entregar verdadero conocimiento de Dios. Y ellos vinieron a entregarlo. Y dijeron, Dios es universal, Dios no tiene nombre, tampoco tiene rostro, tampoco tiene forma, y está dentro del corazón humano, y ahí puedes hablar con Él, puedes sentirlo, y a partir de ahí están las leyes que te pueden orientar hacia el futuro para el cual fuiste creado. Todo el conocimiento extraterreno tiene esa misma aroma de un saber eterno que le enseña al hombre cuál es el propósito de la vida y que la muerte no fue creada en ese origen que contenía el universo antes de existir. Y ahí es donde en este momento la verdad del cielo toma forma para todos aquellos que vean respuestas en esta información. Hay otra pregunta que me gustaría que expliques, y esto de parte también de una amiga mía. Yo le quise explicar el mapa cuando vos hablaste de la guerra, de la paz que se va a venir, y después de un detonante, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahí va a ser el detonante que no sé si nosotros, la Argentina, que es tan corrupta, si va a ser ese detonante o uno de los tantos detonantes para que seamos una samaritana del mundo. Claro. Bueno, esto tiene que ver con la verdad del cielo entonces.
Retomando lo que dije anteriormente y para responder esa pregunta, tengo que agregar que en esa verdad del cielo está incluida la profecía. Y esa profecía es la que clarifica que aquí hay una fuerza oscura. Y podríamos decir que para nadie es un secreto. Si ya tenemos los ojos bien abiertos y hay una amenaza de guerra nuclear, pues eso no es una fuerza de luz, así, de ángeles que nos quieren, pues, amar. No, si es una amenaza nuclear es una destrucción totalitaria de la vida de las naciones. Entonces, eso es una fuerza oscura que no gusta de la vida en este planeta. Resulta que en esa profecía estos hombres nos hablaron que había una fuerza que haría guerras, destrucción, caos y que controlaría el mundo valiéndose de múltiples artimañas para engañar a la gente. Bueno, y también nos advirtieron que no tendrían éxito en su afán de dominio del planeta, que entre comillas tendrían una especie de triunfo por un tiempo. Digamos que hasta ahora lo han hecho muy bien, sí. Lo han conseguido instalar en este planeta un mundo que todo el mundo cree que es verdad. Hablando de esos 4 poderes que referiste, pues es algo exitoso. Pero como la profecía establece que habrá una cantidad de personas que al darse cuenta finalmente que esa guerra es un caos desastroso que no tiene ni pies ni cabeza, tomarán otro camino apartado de esos poderes y lograrán sobrevivir. Más aún, lograrán supervivir a esos acontecimientos. Ahí es donde ya puedo responder a tu pregunta. Hay un plan dentro de la profecía. Entonces, hablemos de planificación. Exactamente eso es la profecía. Y quienes puedan comprenderla, pueden hacer parte de esa planificación y ahí entra Argentina. Resulta que Jesús dijo que la reina del sur sería el refugio de toda la humanidad porque aquí hay más sabiduría que toda la que la humanidad ha creído tener y ser sabia por ello. Y cuando aparece Parravicini, porque hay que decirlo, antes de Parravicini no se comprendían claramente las palabras de Jesús. Cuando Parravicini aparece y dice Latinoamérica hogar mundial será, después de la gran llamarada de los 3 humos, que es la guerra final, donde el amor y las virtudes ocultas serán descubiertas por los latinoamericanos que han vivido en amor, entonces se entiende. Claro, Latinoamérica y la Reina del Sur son lo mismo. Y cuando se dice que Argentina, dentro de la Reina del Sur, es la samaritana del mundo, eso es un descubrimiento maravilloso. Quiere decir que de la sabiduría que hay en Sudamérica, que no es la que la gente cree porque somos tercermundistas, subdesarrollados y esa clase de cosas que nos han hecho creer, sino que podemos tener una apertura mental, una inteligencia para poder asimilar esta información y ver que si nos comportamos diferente podemos supervivir. Entonces el amor, la comprensión y el servicio aparecen como virtudes nuevas en los suramericanos y, de acuerdo a la profecía, especialmente en los argentinos. Entonces la gente podrá decir, no, pero es que el argentino es lo que sea, tantos prejuicios que hay, pero los mismos prejuicios hay del colombiano. Díganme a mí que soy colombiano, cuando voy a tantos países, oh sí, colombiano, marihuana, cocaína, drogas, Pablo Escobar, Shakira. Eso es lo que la gente cree en otros países, porque la industria cinematográfica se ha encargado de que esa sea la idea que se tiene en otros países. Pero Pablo Escobar no es la realidad de Colombia. Tampoco cualquier historia o antecedente es la realidad de Argentina. Yo la puedo ver. La realidad de Argentina es que hay gente hermosa, de buen corazón, que está viviendo en su mundo porque la cotidianidad de la rutina, pues, le obliga a tener un trabajo y un qué hacer en la vida. Pero en el fondo, hay un corazón grandísimo en las personas que están aquí. Enorme, gigantesco, con cualidades ocultas porque no las ha utilizado todavía. Pero cuando se desate esta guerra, ahí es donde van a aflorar. Por ejemplo, yo te hago la pregunta, Lucy, cuando hay alguien en la calle
que está caminando como cualquier transeúnte y de repente presencia que un carro golpea a una mujer con su hijo que va en el cochecito, en el carrito del niño, y salen despedidos en el aire a raíz del golpe. Inmediatamente la persona, así estuviera hablando por celular o preocupado por cualquier cosa personal, ve eso, ¿cuál es la reacción inmediata? Y va a acudir. Inmediatamente se a olvida ayudar. de todo y va corriendo a ayudar a ese bebé, a ayudar a esa mamá, a llamar a alguien que les asista, y se convierte en la prioridad salvar la vida. Y si esa es una realidad que tal vez nos ha pasado a nosotros o a los que nos están escuchando, eso demuestra que la naturaleza humana es propender por la conservación de la vida, no por la muerte. Porque si la naturaleza fuera la muerte, a nadie le importaría eso y todo seguiría en su curso, aunque el niño se desangrara en la calle. Quiere decir que nosotros tenemos un corazón, pero eso está oculto. Digamos que eso todavía como que ni nos hemos dado cuenta que tenemos ese poder. Aparecerá una prueba que nos dará a conocer que nosotros tenemos facultades muy poderosas de servicio y de amor. Y cuando entendamos que eso está dentro de nosotros, ya no vamos a querer dejar de usarlas. Ahí es cuando Argentina se convierte en la samaritana del mundo. En la profecía de Parravicini dice que eso sucederá después de una gran prueba que este país tendrá que atravesar. Yo en este momento no me aventuraría a decir de qué se trata esa prueba, pero tendríamos que advertir que hay una situación que se viene difícil, dura, tal vez políticamente, económicamente, socialmente, que va a estremecer a la nación, y cuando algo que produce aturdimiento en las personas, siempre el efecto es una separación. Un grupo de personas se hunde por no tener respuestas a esa situación, pero en otro grupo de personas aflora un liderazgo escondido y extraño que surge con soluciones renovadas a ese problema, y se dan cuenta que se pueden convertir en grandes guías en un proceso difícil. Esa prueba va a hacer que este país, muchos nazcan con ese liderazgo interior, y a raíz de ello se cumplirá una profecía muy hermosa. Argentina mostrará en el final de la prueba al nuevo hombre, y el hombre nuevo enseñará. Entonces, pienso que en lo que hemos dicho está la línea para orientarnos acerca de por qué Argentina es una samaritana para el mundo según la profecía, y por qué se convierte la reina del sur, ya hablamos de todo Sudamérica, en ese refugio de supervivencia, a raíz de que Argentina se convierta en un poderoso ejemplo para las demás naciones, en entendimiento, en servicio, en amor, y también en respuesta ante las dificultades que se nos vinieron encima. Me gustaría que profundices qué va a pasar con Europa, Estados Unidos. Me gustaría que expliques un poquitito, porque mucha gente de acá se fue, muchos argentinos están en Europa, y ahora algunos están bien y todo, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Entonces, tenemos que hablar de la realidad armamentista de Estados Unidos y de Europa. Deben recordar algo. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se interesó por conformar un frente de aliados para poder contrarrestar la fuerza de Rusia, que en ese momento estaríamos hablando de la Unión Soviética, que era mucho más grande de lo que actualmente es Rusia, que ya es bastante grande. En ese entonces, países como Ucrania hacían parte de la Unión Soviética. Eso era todo un país, y otros que ahora son fronterizos con ella, Bielorrusia y demás. Con el tiempo sucedió la Guerra Fría, que también fue un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y eso duró mucho tiempo. Tenían la Guerra de Vietnam y un montón de documentación que pueden ustedes consultar para informarse de lo que eso fue.
que en síntesis es la lucha entre el capitalismo y el comunismo por prevalecer, cosa que todavía permanece. La OTAN siguió su plan de desarrollo como organización militar del Tratado del Atlántico Norte, originada e impulsada por Estados Unidos, y en este momento casi todos los países europeos forman parte de la OTAN, como un solo frente para pelear contra Rusia. Es que no hay otro objetivo de la OTAN, sino ese, detener la marcha de Rusia como un país de gran hegemonía sobre el mundo. Ahora, si entendemos lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, las amenazas, siendo que Ucrania es la que está siendo bombardeada, las amenazas han ido en contra de Estados Unidos y la OTAN, y son más o menos de este calibre. Si hay algún país de la OTAN que interfiera en los intereses de Rusia, serán destruidos. Y Putin dijo eso. Dijo con esas palabras. Y algo así como, y los rusos también seremos destruidos, pero nos iremos al cielo por haber sido víctimas del ataque de la OTAN. Yo no sabía si reírme o qué hacer cuando esas palabras de un gobernante salen de su boca, y eso demuestra la ausencia absoluta de inteligencia en estas personas. Bueno, las personas que están allá en Estados Unidos deben saber que esa es la realidad. Están viviendo en el país, en uno de los países más beligerantes del planeta, y que tiene más o menos, de acuerdo a lo que han publicado en el informe de Estocolmo, más de 5.500 ojivas nucleares, y al mismo tiempo es aliado de otros más que, digamos, que son partidarios de todo el judaísmo. Recuerden que esto tiene que ver con Gog y Magog en la profecía de Apocalipsis, y Gog y Magog no son otros que estos dos frentes grandes que parten de dos raíces más pequeñas, entre comillas, que son los pueblos que están en conflicto milenariamente, árabes y judíos. Ahí entonces están los dos bandos que se enfrentan. Todas las personas que nos están escuchando y que se encuentran en esos países, sean de Latinoamérica o no, que puedan entender que esto es real, entonces yo, si es que un consejo de mi parte, yo siendo apenas un hombre pequeño aquí en este país y en este continente, si es válido de mi parte yo poder decirlo y lo reciben, si quieren conservar sus vidas no deben estar allá. Europa va a ser totalmente destruida en unos cuantos años que esa guerra comience. Estados Unidos no va a quedar ni el rastro, porque ese va a ser el centro de las detonaciones nucleares. También Asia, porque China va a participar de esa guerra. Parravicini dice que China no respeta el tratado de paz que habrá muy pronto entre esos dos frentes y naciones. Entonces toda Asia también va a quedar devastada. Pero América del Sur no. América del Sur no va a quedar devastada. Sí van a quedar disfuncionales las ciudades. Es decir que si estamos acostumbrados a que la leche no sale de la vaca sino de la nevera, porque eso es lo que creen los niños pequeños en Estados Unidos cuando les preguntan de dónde viene la leche. Dicen que de la nevera o de la caja de cartón. No tienen ni idea que sale de una vaca que un campesino tuvo que ordeñar. Si estamos bajo esa condición en las ciudades, pues nos va a hacer mucha falta el supermercado, y nos va a hacer mucha falta el carro o el auto. Pero si podemos entender que esas no son necesidades esenciales para el funcionamiento de la vida, sino que podemos ir a cultivar nuestra propia comida y aprender a hacerlo, porque nunca lo hemos hecho los que hemos estado en las ciudades posiblemente. Pero si podemos aprender y entender que la tierra nos lo ha dado todo siempre, podemos caer en cuenta que ese mundo era mentira y que no está mal que se acabe. Si podemos entender que es real lo que podamos construir de aquí en adelante, entonces no es tan negro el panorama para el que pueda hacer ese ajuste mental. Es negro para el que no pueda entenderlo, y el fin del mundo será el fin de él. En América del Sur entonces no habrá tal devastación. Hay campos y hay montañas,
hay ríos y hay valles, hay cuerpos de agua inmensos, y los que han sido contaminados por el hombre nuevamente serán purificados. Y las personas en los bosques y en los refugios y en las grandes extensiones de tierra que hoy en día está ociosa y que en ese futuro será totalmente cultivada, verán que aquí puede reverdecer la vida. Entonces no se queden allá. Esto no es una propaganda para que vengan a América del Sur. Esto es un plan de supervivencia. Y las personas que me escuchan tienen que entenderlo de esa manera, porque de otra no funciona y no le sirve a nadie. Ese es el mensaje central de la verdad del cielo. Y que aquí, por lo tanto, hay hombres con un gran corazón, como el tuyo y como el de los que nos escuchan, como el de Jordana, que está por ahí detrás de micrófonos, que pueden entender esta información y pueden abrir su corazón para que haya un futuro en este planeta. Se ha hablado también de las trompetas, pero acá también por una pregunta también de Sabri, los sellos. Muy bien. A ver si nos podés explicar. Bueno, esa es otra de las preguntas que por primera vez en una entrevista a mí me hacen. El asunto de los 7 sellos. Bueno, tú estuviste en una conferencia que no era tanto una conferencia. Eso era un sello. Y les dije que era el sello de Miguel Arcángel, que no es lo que se ha creído en la tierra. Y como tú lo pudiste comprobar, un sello no es otra cosa sino un conocimiento. Es una información. ¿Por qué el Apocalipsis le llama sello? Porque la persona que puede entender la información más allá de su propio intelecto, le toca el corazón.